Como hemos venido comentando en el programa, hay una parte del proceso legislativo del llamado Plan B de la reforma electoral presentada por el presidente López Obrador que no ha concluido y sin embargo pues ya se anuncia una serie de acciones para combatirla, como ya se realizó contra la primera parte de ese mismo Plan B. Por la importancia que tienen los tiempos, porque la fecha límite para eh, cambiar la ley electoral a fin de que pueda aplicarse en el proceso de 2024 es el 2 de junio. Vamos a hablar al respecto con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado, gracias por estar nuevamente con nosotros en el programa. Al contrario, Pascal, muy buen día y a tus órdenes, como siempre. A ver, ya se dice que este plan B es el paquete legislativo más impugnado o será el más impugnado de la historia. Se han presentado ya, si no me fallan las cuentas, 4 acciones de inconstitucionalidad, una controversia constitucional y una petición de amparo en contra de este paquete y evidentemente, como digo, vendrán más. Pero, ¿qué es lo que puede pasar para que se aplique o no se aplique este paquete de cara al proceso electoral 2024? La pregunta es altamente importante, Pascal, e interesante porque, como bien lo comentabas, el gran problema que tenemos ahorita son los tiempos, y esto hablándolo desde el punto de vista jurídico, sin hacer ninguna consideración política, Sí. porque porque la fecha límite para que se pueda llevar a cabo cualquier modificación a la legislación electoral son 3 meses antes, 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Es decir, esa fecha es el 2 de junio. Estamos hablando que para el 1 de junio a más tardar tendrá que estarse llevando a cabo cualquier modificación. Eso quiere decir que la Suprema Corte tiene un promedio de 3 meses y medio, 3 meses y 3 semanas en promedio para poder resolver las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, los amparos que se lleguen a presentar, aunque también hay que aclarar que los amparos en materia electoral como tal no proceden. Ujú. Para eso existen los juicios los juicios electorales, que son para proteger los derechos político-electorales del ciudadano. Ujú. Entonces, aquí lo que tendría que hacer, número uno, yo consideraría, es que, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, que es el único servidor público que veo con la facultad de poder ejercerla, es que le pueda pedir a la Corte que pueda resolver de forma prioritaria y urgente este tipo de acciones, porque de lo contrario estaríamos en una situación que desde el punto de vista jurídico sería muy complicado el tratar de entender o saber qué es lo que sí y qué es lo que no va a poder ser aplicable, porque digámoslo así, el argumento sencillo sería que si cualquier modificación no está ya totalmente en pleno vigor antes del 2 de junio, entonces simplemente no se estaría aplicando. A ver, es importante esto que acabas de decir, en pleno vigor, y te hago la pregunta, si algo está, eh, no sé si la expresión correcta es sub iudice, es decir, se está discutiendo, se presentó una controversia, una acción de constitucionalidad, fue aceptada y se está discutiendo, ¿eso quiere decir que no está en pleno vigor? O sea, sí está en pleno vigor, pero si es que existe alguna suspensión Ajá. por parte de la Suprema Corte que diga, a ver, si bien es cierto, ya entró en vigor de esas leyes, este plan B, la parte 1, la parte 2, Sí. si ya entraron en vigor, pero consideramos que tiene que suspenderse su aplicación, entonces ahí estaríamos hablando de que no están en pleno vigor. Ah, de acuerdo. Es decir, si hay una suspensión provisional o definitiva en lo que se toca el fondo, no se puede aplicar esa ley. Así es, pero aquí digamos, esto es parte de lo que va a estar empañando la organización del proceso electoral, Ujú. porque entonces, ¿cómo saber las autoridades electorales en qué momento sí y en qué momento no tienen que estar atendiendo a lo que dicen esas leyes que conforman este plan B electoral? Bueno, pues sí, complicado prever la organización de un proceso sin saber cuál va a ser el conjunto de reglas que se apliquen. Así es, y por eso tiene la Suprema Corte una gran responsabilidad de poderlas analizar, discutir, votar,
para defender en principio la Constitución y por supuesto nuestra democracia electoral, que es lo que tiene que hacer la Suprema Corte como jueces constitucionales, como jueces defensores de la Constitución. ¿Podría llegar la Corte a la conclusión, es decir, existe algún resquicio legal para que diga, bueno, esto es demasiado precipitado como para discutirlo así, será mejor dejar el conjunto de leyes que existe actualmente para que se apliquen en el 24 y ya después entraremos en la discusión, o no hay ninguna posibilidad legal de plantear algo semejante? Jurídicamente no existe nada dentro de la Constitución, dentro de la ley reglamentaria de las controversias y acciones constitucionales, ni de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que pueda asumir un criterio de esta naturaleza. Sí. Sin embargo, podría ser el caso que digan, bueno, nosotros nos vamos a tomar nuestro tiempo para analizar y así vamos a iniciar el proceso electoral con unas leyes que están impugnadas, mientras la Corte decide todavía no entrar al fondo del asunto, lo cual sería verdaderamente delicado y lamentable que pudiera asumir una postura de esta naturaleza la Suprema Corte. Esperemos que no sea el caso, o que si la Corte va a resolver de forma urgente, no vaya a ser el caso de que no se vayan a reunir los cuando menos 8 votos, y con eso estaría implícita de alguna forma ya ratificando la validez de este plan B electoral, a pesar de que hay muchos elementos que consideramos que son inconstitucionales. ¿Los 8 votos son necesarios en el caso de una controversia y de una acción de inconstitucionalidad? Así es, son absolutamente necesarios, una mayoría calificada. Bueno, y la otra posibilidad, me planteabas, es que se decrete alguna suspensión. Así es, puede ser el caso. Ya ha habido algún precedente cuando se impugnó, por ejemplo, la ley de remuneraciones de los servidores públicos, que se pudiera suspender, a pesar de que propiamente dicho, la ley reglamentaria de las acciones y controversias no prevé la figura, pero ya se ha aplicado. Entonces, de que pudiera ser el caso, sí lo pudiera ser. Veremos cuál va a ser la decisión que asuma la Suprema Corte, e indudablemente yo considero que la ministra presidenta Norma Piña va a tener un papel fundamental, ella presidiendo la Corte y tratando de alguna forma de persuadir o sensibilizar a quien vayan a ser la o el ministro ponente de este tipo de asuntos que van a estar llegando o que ya están empezando a llegar al seno de la Suprema Corte. Bueno, seguramente tendremos que volver sobre este análisis, pero nos has dejado claro el panorama, abogado. Muchísimas gracias. Al contrario, Pascal, buen día. Gracias, Francisco Burgó, abogado constitucionalista.